Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos esta mañana a esta actividad organizada por ProChile y la Corporación Chilena de la Madera, que tiene como objetivo difundir los resultados del estudio del sector forestal en México, el cual, el cual nos permitirá conocer mejor este mercado, sus principales consumos, tendencias, entre otra información muy relevante para exportadores o potenciales exportadores chilenos del sector forestal y maderero. México es un mercado relevante para la industria forestal y maderera, siendo en 2020 el cuarto destino más importante en montos exportados en el total de exportaciones forestales, después de China, Estados Unidos y Japón. En términos de madera serrada y cepillada, en 2020 México fue el quinto destino más importante. En tableros y chapas, el mismo año México fue el segundo destino más importante después de Estados Unidos. Y finalmente, en molduras, México constituyó en 2020 el cuarto destino más importante. Si miramos números más recientes, en mayo de 2021, México se encuentra en tercer lugar de los montos exportados con un 5% del total, que corresponde a 19,1 millones de dólares FOB. Eso sí, esto presenta una disminución de 11% con respecto al mismo mes del año anterior, en mayo de 2020. Y es por eso que estamos hoy en día aquí para poder potenciar este mercado, conocer otros nichos, otros productos, y bueno, información muy relevante que aquí nos van a entregar sobre este estudio que realizó ProChile recientemente. Agradecemos a ProChile todo el trabajo realizado en conjunto con el objetivo de fortalecer mercados existentes, buscando nuevas oportunidades en productos de mayor valor agregado, como también abrir nuevos mercados, especialmente para pequeñas y medianas empresas del sector. Para comenzar esta actividad, damos la bienvenida a Héctor Echeverría, director comercial y agrícola de la Oficina Comercial de ProChile en México, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias, Francisca. En primer término, saludar a Corma, quien siempre ha sido nuestro aliado estratégico durante mucho tiempo, cuando he tenido la posibilidad de trabajar con ellos, y así que agradecer a todos quienes nos acompañan hoy día. También agradecer a IMECFOR, quien nos acompaña desde México, es la Asociación Gremial, ¿cierto?, de Importadores de Madera de México, y también a nuestra consultora que nos va a dar a conocer el estudio. Nosotros como ProChile lo que estamos tratando de hacer es fomentar de alguna manera y retomar la senda del crecimiento con los negocios en México. Si bien es cierto, el mercado ha sufrido alguna baja, ya sea por el COVID, también hay otros elementos que hay que tener en consideración. Esto es un aumento de la competencia, también hay un tema de precios de por medio de diferentes mercados, también han emergido nuevas maderas, ya sea el tema de las maderas nativas, las maderas con valor agregado, y entonces es súper interesante poder mirar cómo se está comportando el mercado a fin de que podamos en conjunto buscar el camino adecuado para mantener nuestros niveles de exportación y también, ¿cierto?, exportar lo que el mercado está demandando. Hoy día no solamente estamos enviando madera en bruto, sino que también, ¿cierto?, madera con valor agregado. El tipo de construcción en México ha ido creciendo mucho, hay mucha incorporación de madera en la construcción de departamentos, mucha construcción de madera, ¿cierto?, en la segunda vivienda. Por lo tanto, hoy día ha habido una evolución hacia una demanda, por ejemplo, con madera de valor agregado. Entonces, creemos que a partir de este estudio vamos a poder mirar cómo está compuesto el mercado mexicano, cuáles son los actores más relevantes que hoy día tiene, cuáles son las tasas de crecimiento que tendremos en los próximos años, qué debemos tener en cuenta. Afortunadamente hoy día la forma de exportar en madera a México es cada vez más fácil. Estamos a punto de firmar las certificaciones electrónicas. Es un trabajo arduo en conjunto con el SAC en los últimos meses, y la Semarnat y Profeco y Profepa, y vamos a tener la posibilidad ya de contar con la certificación electrónica, y con eso va a tener un paso gigante que nos va a permitir tener una mayor posibilidad de darle más agilidad al comercio internacional. Así que agradezco esta posibilidad que nos da Corma de compartir con todos sus asociados este trabajo que ha hecho ProChile y que sin duda nos va a permitir seguir trabajando adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Héctor, por compartir esta información súper relevante que esperamos sea usada por nuestros asociados y por todo el sector forestal y maderero para potenciar a México como un mercado de destino para los exportadores chilenos. Así que muchas gracias, Héctor. Para continuar, damos la bienvenida ahora a Nora González, consultora experta de gestoría GIC, gestoría especializada en comercio exterior,
quien nos presentará el estudio de mercado sobre el sector forestal en México. Bienvenida, Nora. Hola, Francisca, buen día a todos. Gracias, Hola. Héctor, por la bienvenida. Y bueno, vamos a presentar el estudio que realizamos en meses recientes acá en México y esperamos que sea de su interés. Cualquier persona que desee mayor información puede acercarse a Corma o ProChile para que les pueda hacer uso extensivo de este estudio. Un segundo, la pantalla. Quienes vayan teniendo preguntas, les pedimos que las vayan dejando por el chat para poder recogerlas y responderlas al final de la presentación. Ahí se ve perfecto, Nora. Gracias. Bueno, pues para todos creo que es importante saber qué es México. Como bien lo comentaba Francisca, México es un país de relevancia para el sector forestal chileno. Incluso en términos generales, México es el 8º socio comercial de Chile, con un intercambio comercial de 3,4 mil millones de dólares americanos en el año 2019. México está posicionada como la segunda economía más grande de Latinoamérica y es un país que se ha destacado por su apertura económica, con la firma de 11 tratados de libre comercio con 46 países, lo que hace que México tenga un intercambio comercial muy dinámico. México, a su vez, no es solo un país netamente importador, sino que basa su economía en las exportaciones, al ser vecino de los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2020, a pesar de la pandemia, las exportaciones representaron el 47% del PIB nacional y el 43,6% de Latinoamérica. Durante los últimos 10 años, previo a COVID, México venía teniendo un crecimiento económico sostenido de un 2% aproximadamente. Desafortunadamente, con el tema de COVID, se tuvo una caída de la economía de 8,5%. No obstante, los especialistas económicos indican que a partir de este año, 2021, México crecerá su economía y recuperará en el año 2022 los niveles previos a pandemia, gracias en parte a la reactivación económica de los Estados Unidos. Pero uno de los motores de la economía en México es su mercado interno. México tiene un gran bono demográfico a nivel mundial. En México tenemos 126 millones de habitantes. 50% de ellos viven en una de las 55 grandes áreas metropolitanas. Por favor, vean el mapa y donde vean un poco más oscuro el color es donde existe una mayor densidad demográfica, pero como pueden ver, a lo largo de todo el país está concentrada la población. Esto lo trataremos más adelante en cuanto al tema de distribución para que comprendamos la importancia y la extensión de nuestro país. Además, México es una población joven, es por eso que les comentaba del bono demográfico. Con una edad media de 27 años estamos en una edad productiva. Claro que en México existen retos como la desigualdad social y los temas de inseguridad que siguen pendientes en la agenda. ¿Qué pasa con el sector forestal de México? Bueno, en México es un país considerado megadiverso y el 32% de su territorio son bosques con clima templado y selvas. En México vamos un paso atrás que Chile, yo así lo llamaría, ya que solo 6,2 millones de hectáreas están bajo manejo y aprovechamiento y no estamos tan tecnificados o tan avanzados en todo el proceso de productivo y de extracción, lo que hace que tengamos un bajo rendimiento maderable. Otro de los retos que enfrentamos en México es la propiedad comunal. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos una figura jurídica que se llaman los ejidos, donde más del 70% de los bosques pertenecen a este esquema. Al ser propiedad comunal es mucho más difícil ponerse de acuerdo, tomar decisiones, legislar. Y bueno, México en los últimos años ha ido incrementando poco a poco el número de plantaciones forestales comerciales, principalmente de maderas tropicales. El 9% de la producción forestal puede considerarse que actualmente se obtiene de plantaciones forestales. Si comparamos a Chile y México en cuanto a la participación del sector forestal en el PIB,
México tiene un porcentaje menor, ya que únicamente representa el 0,24%, con un valor estimado en 464 millones de dólares. Y el sector también enfrenta muchos retos. Hay un gran porcentaje de tala clandestina, comercio ilegal, incendios que han ido a la alza por cambio climático, prácticas inadecuadas del manejo forestal, y esto ha ido a la par de la reducción del presupuesto anual gubernamental para el sector en los últimos años. De acuerdo a estadísticas oficiales, y podemos ver en este cuadro aquí en pantalla, los diferentes productos forestales, México tiene un déficit en todos ellos. Por ejemplo, la madera en rollo industrial, tenemos una producción de 5.3 mil metros cúbicos y un consumo similar, pero si ya nos vamos a madera cerrada, ahí es donde vemos que el consumo duplica casi en sus necesidades o en su consumo aparente a la producción en México. Lo mismo sucede en tableros de madera, qué decir de la celulosa, que se expone en sí a este déficit. Papel reciclado tenemos un déficit del 30%, mientras que papel y cartón es cercano al 70%. En grandes rasgos, en México, la producción maderable en 2020 podemos decir que fue de 9 millones de metros cúbicos, mientras que el consumo aparente fue estimado en 27 millones de metros cúbicos. Si observamos la gráfica, veremos que lo que está en color verde es la producción forestal maderable, que del año 2008 al 2014, 2015, ha rondado entre los 5.5, 6 millones de metros cúbicos, y a partir del año 2017 ha incrementado hasta llegar a los 9 millones, esto gracias a la producción de plantaciones comerciales, pero sin embargo, como pueden ver, el consumo en el año 2007 ya tenía un consumo aparente estimado de 27 millones, por lo que ha habido una gran demanda de productos o abastecimiento del exterior, ya que México, como se puede ver claramente, no es autosuficiente en el consumo de madera. Si decimos la producción de productos maderables en México, el 70% es escuadría, un 9% es carbón y leña, un 9% también productos celulósicos, 6% durmientes, solo un 5% chapa y triplay y un 2% postes, pilotes y morrillos. Entonces, pues sí, México depende fuertemente de las importaciones de madera. En 2018, México representó el 1.17 de las importaciones mundiales, ocupando el lugar número 18 como importador forestal a nivel mundial. Aquí en México tenemos un claro dominante competidor en el mercado, que son los Estados Unidos, que participan con el 41,7% del mercado. Está de más decir que la cercanía es una de las principales ventajas competitivas de este país, y Chile se posiciona en el tercer lugar después de Brasil, con un 12,18% de participación. Posteriormente siguen China en cuarto lugar y Canadá en quinto lugar. En la gráfica podemos ver el histórico del valor importado desde el año 2015 al 2020, y sí, como lo han comentado Héctor y Francisca inicialmente, vemos una disminución de Chile en comparación al año 2015, pero en general también el mercado se ha visto afectado por temas de precios y COVID, e incluso si observan la gráfica, los Estados Unidos de Norteamérica también han visto disminuido su participación en cuanto a valor. ¿Qué pasa con Chile? Bueno, en 2019 Chile exportó a México 182,89 millones de dólares de productos forestales, el 74% correspondiente a madera aserrada y el 21,8% a tableros de fibra. Chile es el segundo competidor en México en el mercado de tableros de fibra, con más del 20% del mercado.
y más del 33% en tableros OSB. México es el principal destino para la exportación de tableros MDF y el segundo lugar para tableros contrachapados. Y Brasil supera a Chile en la exportación de madera cerrada. Brasil ha sido un competidor que durante los últimos 5 años ha ido ganando mercado en el mercado mexicano. También envía más madera contrachapada y tableros de fibra. En general, y como lo comentábamos anteriormente, México es el 5º país destino de las exportaciones forestales de Chile al año 2019. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los usos de la madera en México? Bueno, pues podemos decirles que acá en México la cadena productiva del sector forestal opera en cierta forma desarticulada y de forma independiente. Tenemos gremios y asociaciones de importadores, tenemos gremios y asociaciones de fabricantes muebleros, por otra parte están los aserraderos, y desafortunadamente considero que no han logrado integrarse en la totalidad en una cadena desde la producción hasta el producto final. Tenemos 3 grandes consumidores o 3 grandes sectores donde se consume la madera. Uno es el sector de la construcción, 2, el sector del mueble, 3, el sector de embalaje. Hablaremos más a detalle de cada uno de ellos. En términos generales, para el tema de acabados y carpintería, que como bien comentaba Héctor, cada vez se ve más en el sector o en el segmento de gama alta de departamentos, de casas de vacaciones o de segundo uso, están principalmente enfocados en maderas tropicales y maderas duras. El tema de la construcción utiliza madera y triplay para cimbra o cercha, como se conoce por allá, de coníferas. En el embalaje, igual es madera y triplay de coníferas, así como OSB. Para el sector de muebles, tenemos maderas de coníferas para la estructura interior y maderas duras o tropicales para el exterior, mientras que los muebles de segmento medio-bajo se están utilizando MDF. Y como les comentaba, México es un gran país exportador. México maquila muebles o fabrica muebles, puertas, ventanas, cocinas, principalmente para el mercado de Estados Unidos, por lo que se siguen los materiales y tendencias de dicho país. Esto que quiere decir que, por lo general, las decisiones de compra de dichos insumos provienen de los corporativos que están en Estados Unidos. El sector de la construcción ha sido un sector pujante. Desafortunadamente, en los últimos años ha sufrido de contracción. Tiene aproximadamente 24 meses con números negativos. Recién en el mes de abril ha sido el primer mes, incluso antes de COVID ya estaba contraído, donde ya se ve crecimiento. Pero ¿qué pasa en México? Si ustedes pueden observar las fotos, esa es una casa pequeña de segmento clase media bajo, donde pueden ver que el componente principal es el cemento o ladrillos y se utiliza la madera como cimbra. Entonces, en México, las casas de madera no son una opción generalizada, a pesar de que somos vecinos de Estados Unidos. Nosotros no utilizamos el sistema constructivo de casas de madera. Se estima en México que únicamente el 3% de los materiales utilizados en la construcción son de madera y principalmente son para la cercha, puertas y ventanas, pisos en menor medida y, bueno, acabados para la construcción. Es por esto que la gran mayoría de los constructores y desarrolladores inmobiliarios no importan directamente madera, sino que la compran a empresas importadoras o distribuidores establecidos en México. Al no ser un material de gran demanda, ellos prefieren comprar a distribuidores establecidos en México. Entonces, aquí el principal reto para el exportador chileno que quiere introducir sus productos en este segmento va a ser encontrar un distribuidor que cuente con fuertes relaciones comerciales con empresas desarrolladoras inmobiliarias. Si ustedes han venido a Cancún, Riviera Maya y dicen, oye, Nora, pero es que mira que hemos visto un hotel que queremos dar con ese desarrollador y nosotros exportar nuestros productos para que puedan equipar el hotel. Sí, como comentado, en dado caso, habrá que ver quién es el distribuidor que sirve a la zona de Riviera Maya
o Cancún, que sea a su vez el que vaya a proveer de este tipo de materiales al hotel, no precisamente el desarrollador inmobiliario es el que hará la importación de materiales. ¿Qué pasa en el sector de fabricación de muebles? Es un ecosistema muy interesante porque conviven empresas familiares y empresas maquiladoras, y por maquiladoras llamamos a empresas fabricantes, sobre todo establecidas en la zona norte de México, que están únicamente orientadas para el mercado de exportación, sobre todo de Estados Unidos, y es un sector muy fraccionado. Podemos estimar que en el año 2019 en México existían 17,000 fabricantes de muebles. ¿Se imaginan lo complejo de este ecosistema? Estos fabricantes están agrupados en clústeres regionales. Por ejemplo, tenemos un clúster de fabricantes muebleros del estado de Jalisco, hay otro clúster en Baja California, Estado de México, y este sector cuenta con un superávit en la balanza comercial. Siempre hemos sido un referente en exportación de muebles y aunque se ha contraído o se contrajo en años recientes, gracias a la guerra económica de precios que tiene China y Estados Unidos, México ha retomado el dinamismo de exportación de muebles a este país. En cuanto a la importación de muebles de madera en México, el principal socio comercial es China, estamos hablando de muebles de gama baja, sigue Estados Unidos por cercanía y Italia se ha posicionado en la gama alta, porque eso es lo que pasa en el sector de muebles en México, que está perfectamente diferenciado. Si tú buscas el segmento de gama alta, el segmento de lujo, está muy posicionado el decir, yo tengo un mueble de diseño italiano. Y si por el contrario lo que buscas es algo práctico, a un precio regular, estamos hablando de Estados Unidos y obviamente, como se mencioné anteriormente, gama baja China. Es por esto que la popularidad de muebles en base AAA y MDF ha sido constante y ha ido ganando mercado en los últimos años por un tema económico. Como les comentaba, México tiene retos en cuanto a la disparidad social, entonces sí hay un amplio sector de este segmento. Solo los fabricantes maquiladores, estos que les digo que son grandes fábricas, sobre todo en frontera, importan madera directa de forma constante. ¿Por qué? Porque necesitan controlar su proveeduría. El resto depende de proveeduría de importadores directos o distribuidores locales. ¿Por qué? Porque si ustedes van a las fábricas de muebles, tienen muy baja capacidad de almacenamiento y también las líneas de crédito con las que cuentan son limitadas. Entonces, prefieren recibir embarques parciales de forma regular de importadores que estén en su ciudad a hacer las compras de importación directa. Entonces, ¿qué deben de hacer los exportadores chilenos? Bueno, hay que identificar a aquellos importadores y distribuidores que ya cuenten con una cartera de clientes en este sector para poder penetrar a este segmento de mercado. En cuanto al empaque y embalaje, aquí quisiera hacer el hincapié de que en 2020 la participación del sector manufacturero en el PIB de México fue de 17,2%, y es la fuerza laboral de este sector, es una de las más importantes de México. ¿Por qué hago hincapié? Porque ustedes imaginen la cantidad de empresas que requieren tarimas y empaque para mover sus productos en el mercado interno y de exportación. Está la importancia de este segmento, que se considera que 1/3 parte de la madera de coníferas en México se destina a este segmento. Y actualmente en México las tarimas plásticas representan menos del 20% del total. Se estima que en México anualmente la demanda es de 200 millones de tarimas. Los fabricantes de tarimas sí son importadores netos de maderas de coníferas, dado que el precio es uno de los factores principales por el corto margen de utilidad que tienen estos productos. Se busca limitar el número de intermediarios. Entonces, aquí el único reto que tendrá que hacer el exportador chileno es que no existe una asociación de fabricantes de empaque y embalaje. Entonces, los esfuerzos de promoción deben de hacerse de forma individual con cada empresario mexicano. ¿Qué pasa con otros productos? En cuanto a carpintería y acabados, como se mencionó anteriormente, están para los segmentos medio-alto, enfocándose principalmente en puertas de madera, ventanas, molduras, recubrimientos. Y a pesar de que México es un país exportador de puertas y marcos,
Sí tenemos importaciones, principalmente de Estados Unidos, que afectan el mercado nacional. Entonces, sí es Estados Unidos nuestro principal proveedor y sí dictan tendencia en cuanto a productos y precios. La carpintería nacional es principalmente abastecida por pequeñas empresas o profesionales locales. Es muy común tener a un carpintero en lo individual para casas residenciales, que ellos, bueno, pues no tienen la capacidad de hacer importaciones directas ni de productos terminados ni de madera cerrada, sino que lo adquieren de distribuidores locales. Entonces, en este caso, el exportador chileno se ve supeditado a contar con una relación comercial, ya sea con un importador o un distribuidor que surta estos segmentos o este tipo de productos, o bien identificar alguna maquiladora o fabricante de puertas y ventanas para el mercado de exportación que sí puede importar de forma directa. Entonces, ¿cuáles son los canales de distribución en México? Bueno, pues tenemos en México la forma del distribuidor mayorista, que es una figura clave. Estos son las empresas que cuentan con almacenes, con infraestructura, con capacidad crediticia y que abastecen a los diferentes sectores que ya estuvimos platicando. Si estamos hablando de cómo se distribuye la madera nacional producida en México, es básicamente a distribución regional o local. La madera de importación sí se predomina la presencia de importadores directos o distribuidores. Se estima que en México habrá entre 400 y 500 importadores de madera registrados, lo cual no significa que todos importen de forma directa o regular, constante, principalmente en las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana, esta ciudad considerada la ciudad de las maquiladoras. Si vemos el esquema, el importador puede distribuir a un distribuidor mayorista o ir directamente a los fabricantes de muebles o a las constructoras o a los fabricantes de productos de madera. Después de este eslabón, podrá venir el medio mayorista o el minorista o a su vez un fabricante de muebles y fábricas de productos de madera. Y en el último eslabón están las carpinterías y los pequeños fabricantes independientes. Entonces, como les digo, los distribuidores mayoristas o importadores son el canal principal para la distribución en México. Los importadores mexicanos, por lo general, son empresas ya con muchos años de experiencia en operaciones de intercambio comercial internacional y están familiarizados con temas aduanales e internación de producto de México porque importan de varios orígenes. Pueden importar de Brasil, importar de Estados Unidos, de Canadá, de China y de otros países, entonces ya están familiarizados con los procedimientos aduanales. Tenemos también ya en México la figura de empresas chilenas que ya han establecido filiales acá en México que realizan la importación directa de sus productos sin pasar por un intermediario y abastecen a clientes de forma directa. Y que aquellos productores chilenos que cuenten con un área de exportación bien desarrollado pueden vincularse directamente con los grandes manufactureros en México y así saltarse 2 o 3 intermediarios de la cadena de comercialización. Si recuerdan el mapa de México, vimos que era bastante dispersa la concentración de población y les dije un dato interesante, 55 grandes ciudades. Entonces, ¿qué se sugiere? Es muy difícil que un distribuidor o un importador cubra todo el país. Pudiéramos dividir el país en 5 zonas económicas. Nuevo León y el norte, que lo tenemos aquí, el noroeste de México, que es el área más americanizada, por así decirlo, o de presencia en maquiladoras, centro de México y Bajío, que es la región más pujante en términos económicos por la instalación de sectores automotrices y otras industrias, Jalisco y la zona Pacífico, que es donde yo me encuentro, yo estoy en Guadalajara, un gran fabricante de muebles y presencia de importadores de madera, y península de Yucatán, para aquellas empresas que deseen atacar el sector de Riviera Maya y Cancún. En México, la madera muy frecuente se comercializa a lava cerradero como mill run, es decir, que no existe un criterio normativo oficial en cuanto a la clasificación de madera, lo que impone una limitación importante a la calidad del mercado. Cada región y sector de consumo tiene medidas preferidas. Puede ser que lo que le guste a Monterrey no es necesariamente lo que necesita Guadalajara, y esto es
principalmente por el sector al que se destina. No es lo mismo si yo voy a venderle a un fabricante mueblero en Jalisco o en Guadalajara, a que un importador en Monterrey vaya a destinarlo al sector de tarimas y embalaje. Usualmente los grados más bajos son para la construcción y embalaje, mientras que los más altos son para mueble y carpintería. Los exportadores chilenos han logrado hacer transacciones exitosas mediante sistemas propios de clasificación y gracias a la homogeneidad de sus productos. Acá el mexicano le gusta recibir lo mismo. Ya lo platicaremos más adelante un poco en los tips que le damos a los exportadores para forma de acceder a este mercado. En cuanto al mercado, México y Chile, gracias al Tratado de Libre Comercio, los productos forestales gozan de una tasa 0% de arancel. Los productos al ingresar a México pagan una tasa de IVA de 16%. Se requiere que su comprador o cliente en México estén registrados en el padrón de importadores. Se requiere contratar a un agente aduanal que lleve a cabo todas las formalidades del despacho de internación en México, mientras que los documentos comerciales que se requieren es la factura, el conocimiento de embarque, la lista de empaque, el certificado de origen y el certificado fitosanitario internacional. Esto para productos de madera cerrada y ciertos productos como MDF que no requieren este certificado. Lo que sí es que todos los productos maderables son inspeccionados en punto de entrada. ¿En qué se fija la autoridad en México? Primordialmente que el producto esté libre de corteza, verificará que los datos del certificado fitosanitario sean correctos, que mencione el lugar de embarque, país de origen, la declaratoria libre de plagas, y si al momento de hacer inspección se detecta que hay alguna plaga, se va a hacer una toma de muestra y si el análisis determina que sí hay plaga, el embarque se destruye o se retorna. ¿Cuáles son los requisitos específicos para la internación de madera? Pues para la madera nueva, seca, al aire, húmeda o verde, hay que realizar un tratamiento fitosanitario en el país exportador, tratamiento térmico y un certificado fitosanitario que señale que la madera que se envía está libre de corteza, que fue sometida a tratamiento fitosanitario y que se encuentra libre de plagas cuarentenales. En el cuadro de la pantalla pueden ver cuáles son las especificaciones de este tratamiento de fumigación con bromuro de metilo. En cuanto a la madera nueva seca estufada, únicamente se requiere el certificado fitosanitario con el misma leyenda, mientras que si se importa embalaje de madera, estamos supeditados a la NOM 144, que ubica este registro que está aquí o este sello, ya sea que la madera recibió tratamiento térmico mediante calentamiento dieléctrico o fumigación con bromuro de metilo. ¿Cuál es el posicionamiento de Chile en el mercado mexicano? Y bueno, hay una serie de preguntas que contestaré al final, pero una de ellas nos pregunta que cuál es la imagen que se tiene del empresario chileno. Bueno, ¿cuáles son las fortalezas de la madera chilena en México? Es calidad reconocida. En estos años que ya hemos gozado de tener madera chilena en México, tenemos muy conocida la calidad y sobre todo que tiene homogeneidad. Ya sabemos que si un empresario chileno nos dice, ¿sabes qué? Vas a recibir una madera grado 2, va a llegar, o nosotros como mexicanos ya sabemos lo que un grado 2 se refiere. Las dimensiones que oferta el mercado chileno para México son buenas, son adecuadas, hay oferta disponible y hay una relación de confianza. Ha sido muy buena la imagen que tiene el empresario chileno en México y por años fue un referente. Antes de que hubiera una disminución en la participación del mercado, llegaban empresas de Canadá, por ejemplo, y decían, oye, ¿qué puedo hacer para venderte a ti como México? Y decían, bueno, es que tú no te adaptas como sí se ha adaptado el mercado, el empresario chileno, o tú no me ofreces las ventajas y las medidas que sí me ofrece el proveedor chileno. ¿Cuáles han sido los retos o las debilidades que ha enfrentado la madera chilena en los últimos años? Primero, el tiempo de entrega poco competitivo. En un mundo que demanda mayor celeridad y respuesta, bueno, pues tenemos a Estados Unidos como vecino, que en el caso de los mercados
de Tijuana y zonas fronterizas, en un par de días se cuenta con la madera disponible. Entonces, bueno, sí tenemos esa desventaja del tiempo de entrega. La oferta que no ha sido constante, y eso ha provocado la necesidad que empresarios mexicanos busquen proveedores en otras latitudes. La falta de capacidad productiva de pymes chilenas que no han podido incorporarse a este proceso de exportación. Y eso es lo que mencionan los empresarios mexicanos, que no pueden comprar directamente a productores pequeños porque no compran el mínimo suficiente, que es un contenedor. Y entonces el mexicano dice, es que estoy comprándole a un intermediario y eso hace que no tenga una relación directa. No obstante, seguimos teniendo oportunidades. El acceso de mercado preferencial gracias al Tratado de Libre Comercio, pues es un plus. En el caso de Brasil, por ejemplo, ellos no cuentan con una tasa cero de impuestos. México depende de las importaciones. Yo todavía veo muy lejano el día en que México pueda recortar la brecha de dependencia de las importaciones. Actualmente, y como todos sabemos, hay una escasez mundial de madera, lo que abre la puerta a nuevos mercados y nuevos competidores. Y en México ya existe más conciencia y hay una demanda creciente de productos certificados FSC. Sí, es indudable que la competencia directa de Estados Unidos, por su posición geográfica, va a estar ahí y siempre va a estar ahí, y es algo con lo que no podemos evitar. Brasil se ha convertido en un socio importante y ha sido un socio importante de forma reciente, en los últimos 5 años. Sí hay productos que ahora, con la escasez de madera y el aumento de precios, se están buscando productos sustitutos como plásticos a fin de mantener costos competitivos y utilizar productos de menor valor, como es China y países asiáticos. ¿Qué tips podemos tener para aquellos exportadores chilenos que ya están en México y que quieren incrementar sus ventas, para aquellos que vendieron a México y quieren retomar el mercado, o para aquellos nuevos exportadores? Y yo creo que esa es una clave, que es la relación de cercanía con los importadores mexicanos. Se aprecia muchísimo la relación de seriedad, de interés, de compromiso y amistad, y tenemos el plus de que somos latinos, entonces las culturas no son tan disímiles. Sí, en México hay que encontrar el punto medio entre la calidad y el precio esperados por el mexicano. Pongo el caso de, por ejemplo, empresarios canadienses que han venido a ofrecer su madera y que dicen, no, mira, pero es que yo vendo a Japón una madera limpia, número 1, ¿y cuánto cuesta? Es la reacción del mexicano, o sea, no me vengas a decir que tu madera es la mejor, sí, dime cuánto cuesta para ver si en mi mercado funciona. Entonces, hay que entender que no todos los mexicanos demandan lo mismo, entonces sí se sugiere que envíen fotografías, por ejemplo, y le digan, a ver, para mí este es un grado 1, para mí este es un grado 2, y encontrar cuál es la mezcla óptima en precio-calidad. Trabajar de la forma más directa posible. Entre menos manos haya en la cadena, obviamente llegamos a un precio más competitivo. Pongo ahí la imagen del WhatsApp porque, bueno, México privilegia la comunicación vía WhatsApp, el poder mandar precios, disponibilidades. Como les comenté, ahí están los importadores, también hay ciertos fabricantes de pallets que importan de forma directa. ¿Y qué debemos de hacer? Pues hay que buscar incentivos. Ya sabemos que no vamos a poder quitar la cercanía de Estados Unidos, pero sí podemos dar algún plazo de crédito, algún programa de proveeduría, algo que nos dé un valor agregado con el cliente. Y finalmente también se sugiere que se envíen anticipadamente un borrador de los documentos. En México, la autoridad, y no solo para temas forestales, es súper estricta. Si le falta un punto, una coma, no se aceptan tachaduras, enmendaduras. Entonces, no creemos un problema en puerto al momento de internación. Es mejor que enviemos anticipadamente el borrador de los documentos y así evitarnos problemas. Obviamente hay que reposicionar la marca de Chile aquí en México. Las actividades de promoción, digo, ahora con COVID todo ha estado un poco más lento, pero bueno, aquí tenemos a Irma Ballesteros de Imexport, que estará con nosotros en un momento más, que es una de las principales asociaciones del sector y un gran aliado para hacer negocios en México. Tenemos ferias exposiciones, siendo las principales Tecnomueble y CIAC, que se realizan de forma anual en las ciudades de Guadalajara y Ciudad de México. Se estima que este año sí se realice de forma presencial en agosto
Tecnomueble, y si no, también participar en actividades de promoción para tener contacto directo con importadores mexicanos. Hay importadores mexicanos que no importaban tanto antes o que se han incorporado al sector en años recientes, que no gozaron de las actividades de promoción que se realizaron en años pasados, y aprovechar la marca Chile. Como les comenté, es buena la imagen que se tiene tanto del empresario como de la madera. Entonces, bueno, hay que utilizar este paraguas para los esfuerzos de promoción en México. Y muchas gracias. De mi parte sería todo. No sé, Francisca, si haya preguntas que contestar o nos vamos a esperar al panel. Muchas gracias, Nora, ¿no? Muy completa la presentación. Hay algunas preguntas, pero las vamos a reservar para el panel al final. Así que te agradezco nuevamente y quédate por ahí para en unos minutos más poder conformar el panel completo. Gracias, Francisca. Bueno, para continuar con las exposiciones de esta mañana, queremos invitar y al mismo tiempo agradecer a José Miguel Salas, Export Manager de Tulsa, quien aceptó nuestra invitación para compartir la experiencia de exportación a México que ha tenido su empresa, entregar algunos datos relevantes desde la experiencia propia de exportar a México, entre otras cosas. Mientras se nos une, bienvenido José Miguel, muchas gracias de nuevo por sumarte. Les comento que en el chat les dejamos un link también para los que quieran recibir el estudio completo, así que ahí rellenan unos datos muy menores y nosotros les haremos llegar el estudio. Hola José Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos. Un gusto participar en estas charlas de reuniones y un poco comentar mi experiencia. Yo, bueno, hace 7 años, 8 años que ya estoy trabajando en Tulsa. Tengo una pequeña presentación para no olvidar y ir un poco más ordenado con mi presentación. Dale. Bueno, yo trabajo en Tulsa. Tulsa es una fábrica que se dedica a la fabricación de tableros para moldaje o encofrados. Anteriormente a esto trabajé en Uruguay, una planta de terciado, plywood, y de MDF. Ambos exportábamos también a México. Tengo experiencia en México unos 11 años. Conozco bien el mercado, conozco casi todos los participantes, conozco bien cómo hacer negocios con ellos. Tienen sus cosas felices y como complicaciones como todos los mercados. Las principales zonas de consumo, tal como dijo recién la expositora, es Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Chihuahua y algo de Veracruz. Como dijeron, cada ciudad tiene su consumo distinto al otro, buscan sus productos. Obviamente, Ciudad de México ocupa mucho mayor cantidad de tableros para siembra, y junto con Guadalajara y Monterrey. Chihuahua es una zona de mueblería y zonas que salen con material para Estados Unidos. Monterrey también produce bastante pallet, que principalmente va para la exportación de productos a Estados Unidos. Veracruz tiene un mercadito chico, pero interesante, en el cual se trabaja todo lo que es embalaje para las pipes o para las columnas, todo lo que es referente al petróleo y metalurgia, ¿ya? Acá, como se dijo, para mí es súper importante en México, lo que más he aprendido en México es a respetar la forma de venta. Es súper importante, es de respetar al mayorista, al importador, al distribuidor. No te lo podéis saltar, porque tú creas una relación, un lazo de amistad, de negocio y amistad con este cliente que se perdura en el tiempo. Son relaciones en el largo plazo. México va de a poco creciendo en el volumen. Tú partes con pequeños volúmenes y vas creciendo constantemente. Yo siempre he dicho que no hay que cometer el error brasilero que hace 2 o 3 años saltó a venderle al minorista, y cuando vino la crisis el año 2019, los grandes mayoristas salieron a comprar tableros y madera que estaba botada en los puertos para salvar a los brasileros, porque en México la seguridad de pago es compleja y además distorsiona los precios. Entonces hay que abastecerse con estos mayoristas que hay, y no son pocos los que hay varios por ciudad, hay algunos que ya son más grandes, grupos más grandes que están distribuidos en las 3 principales ciudades, pero para mí el canal de distribución en México es sumamente importante tenerlo claro y no tratar de saltarse un paso, llegar
porque, como dijeron recién, no son capaces de comprar volúmenes muy grandes, no son capaces de llenar un contenedor, las capacidades de crédito son bajas, los créditos internos en México son caros, entonces el tema de endeudamiento no es fácil, ¿ya? Para mí las complejidades súper fuertes en el mercado mexicano son la logística interna. Como también comentaron, una coma, te echan para atrás los papeles, después la atuchadura de la logística en los puertos es altísima, uno cuando negocia tiene que negociar con la naviera también varios días de liberar el contenedor. Nosotros tratamos de darle a nuestros clientes 21 días desde el arribo de la carga a México, que es bastante. En pocos países del mundo te dan 21 días de contenedor libre. Te diría que en Europa, en Estados Unidos, 8 días y el contenedor no te lo dan más. En México tenéis que llegar a 20 días y en 20 días a veces no logran sacar el contenedor. Eso es sumamente complejo. O sea, hay que estudiar bien la logística. Lo mejor es entregar en las bodegas, no tratar de entregar en los puertos, porque lo mejor es hacer que la naviera te haga toda la logística total y tú sales de tu puerto acá, llegas a Manzanillo, de Manzanillo repartes a Guadalajara o a Ciudad de México o a Monterrey vía tren, y después la última milla se hace en camión y se lo entregas directo. Los costos, en general, lo que yo me he dado cuenta, se baja bastante los costos, y al ser estos productos commodity, reducir el costo final para tu cliente. Si él hace esto internamente y tú le dejas puesto el contenedor en Manzanillo, los costos son bastante más altos para ellos. Es mejor negociarlo como empresa desde adentro, desde que venga incluido en el precio. Bueno, acá hay un tema que siempre es complejo en México, las formas de pago. Yo principalmente he trabajado con 2 métodos, Cash Against Document o contra embarque. Básicamente yo hago el embarque, se le envía una referencia de los documentos, ellos te fotocopian los documentos, ellos te pagan y tú le envías el BL o el billete de porte de la carga. En algunos casos he trabajado con crédito, obviamente los créditos tienen que ser asegurados. Las aseguradoras trabajan solamente con los grandes distribuidores, difícil conseguir crédito a los chicos. Como digo, el crédito en México es complejo. Cartas de crédito, la verdad que mi experiencia con cartas de crédito han sido complejas en México. La verdad que cuando me ha tocado trabajar con cartas de crédito, los bancos mexicanos tienen su complejidad, no es tan sencillo. Principalmente yo lo que he logrado en algunos casos es asegurar carga con una carta de crédito stand-by, pero trabajar con carta de crédito con los 15 días que se demora la nave en llegar a destino, puedo decir que es complejo. Yo he trabajado stand-by letter o carta de crédito stand-by como aseguradora de carga, pero trabajar, que te hagan los pagos a través de carta de crédito es complejo. Pero creo que al final, después de todo esto, México es un gran mercado. Para Tulsa significa el tercero o cuarto mercado más importante, depende del año, depende de cuándo estemos hablando. Para Urupanel en su momento era un mercado importantísimo. Para Chile es un mercado importantísimo también. Los chilenos en general, la experiencia que yo he tenido con los mexicanos son increíbles clientes. Tengo una muy buena relación con los distribuidores mexicanos. Son hombres de palabra. Una vez que uno los conoce, sí, en México, si uno va a conocer al cliente, tiene que darse el tiempo de salir a comer. Son muy de almorzar, son muy de compartir, son muy de conocer en la parte interna. Tú tienes que hacerte un poco amigo. El cliente, yo muchas veces cuando voy a México no visito más de 1 o 2 clientes en el día. Pues con uno vaya a tomar desayuno y con el otro vaya a almorzar.
el desayuno parte a las 8 y termina a las 12, y después te vayas a almorzar con otro cliente que te parte a las 2 y termina a las 6 de la tarde. Realmente no crean que es como acá en Chile, que tú vas a una reunión 10 minutos, media hora y te vas. No, en México, más, si te toca hacer una vuelta, más de 2 reuniones diarias no vas a poder tener, porque además los desplazamientos, por lo menos en Ciudad de México, son imposibles, y en Guadalajara es más rápido, pero no es complejo. Monterrey es más sencillo, pero sí, el mexicano le gusta sentarse en la buena mesa, sentarse a conversar, conocerte antes de comprarte, llevar una relación más allá. O sea, yo atiendo Chile también, donde la relación es más corta, donde el ítem es más, no quiero decir, es más frío. En México se crea una relación fuerte con tus proveedores, o sea, con tus clientes, te llevas muy bien con ellos y pasas medio día, o sea, cuando vayan, y se los digo a todos, cuando vayan, no les recomiendo en serio hacer 5 reuniones al día, 2 reuniones máximo. ¿Qué otra cosa? Siempre es una vuelta, como dijeron antes, es súper importante darse una vuelta por las 3 principales ciudades. O sea, yo generalmente me tomo un round trip que llego a Ciudad de México, estoy 2 días en Ciudad de México, después estoy un día en Monterrey, después me voy 2 días a Guadalajara y me doy la vuelta completa, porque cada mercado y cada polis o cada ciudad maneja su propio mercado y maneja sus propias necesidades. Y la verdad que tú te vas dando cuenta cuando los vas visitando que sí son distintas, o sea, y las necesidades de cada mercado son muy distintas. ¿Qué más les puedo contar? Para el viaje, la verdad que nunca he tenido experiencias peligrosas, porque les va a tocar viajar, se habla mucho de experiencias peligrosas. En general, a los turistas no te pasa nada. Uno sale a comer, la comida es extraordinaria. Como te digo, los hoteles, siempre pregunta en qué hotel te alojes. Siempre cuando vayas a ver, pregunta, oye, ¿qué hotel me recomendáis que esté cerca de tu oficina? Porque las distancias en las ciudades son complejas, entonces te soluciona no ir a meterte a un barrio complejo. Es bueno, antes en tu primera visita, decirle con qué te debes juntar, y, oye, ¿por qué no me invitáis a este sector? O dime, recomiéndame un hotel. Es muy bueno porque podéis quedar en Ciudad de México apartado a 6 horas de tráfico. Entonces, es bueno preguntarle antes de juntarse. Bueno, yo no les quito más su tiempo, pero un poco lo que puedo contar. No, súper bueno, José Miguel. Muchas gracias, muy buenos datos. Yo creo que todos esos datos son súper relevantes, los temas de los tiempos, o sea, los temas de cómo relacionarse. No, muchas gracias porque muy interesante todo lo que nos has comentado y quédate por ahí. Nos hemos atrasado unos minutitos, pero igual nos vamos a dar unos minutos al final para responder algunas preguntas que han llegado. Gracias, José Miguel. Nos vemos en unos minutos. No te vayas. Quédate en backstage. Bueno, invitamos ahora a acompañarnos a Irma Ballesteros, que es la última presentación muy breve, pero muy relevante también. Ella es directora ejecutiva de IMEXFOR, Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales. Irma nos va a presentar un poco qué es IMEXFOR y algunas actividades que tienen preparadas para este año. Y luego vamos a tener un breve panel de preguntas finales para cerrar este ciclo tan interesante que ha estado. Bienvenida, Irma. Buenos días a todos. Mucho gusto en poder participar, aunque sea brevemente. Y realmente no podría coincidir más en la presentación que en el estudio forestal del sector que preparó Nora y en los comentarios que hizo José Miguel, porque la verdad es que sí, nuestro país tiene sus peculiaridades para todo el tema forestal, pero yo creo que la descripción que hizo Nora de que estamos todavía muy lejos de poder producir la demanda del mercado interno para poder disminuir la importación, estamos todavía muy lejos aquí en México. Es muy importante reiterar
la importancia de los importadores que están establecidos y que ya tienen una experiencia muy vasta en el sector, para poder trabajar directamente con ellos y, como dice José Miguel, no tratar de saltarse por la cadena, porque eso, al contrario, lo que hace es entorpecer la relación que en un momento dado se puede establecer. Nosotros anteriormente llevábamos a cabo muchas misiones comerciales a Chile, a Talca, a la región Biobío, a la región del Maule, y la verdad es que siempre hemos trabajado directamente con ProChile para poder apoyar a las pymes chilenas, para que se pudieran conocer el mercado mexicano. Realmente la Asociación Nacional de Importadores de Productos Forestales, IMEXFOR, aglomera alrededor de 45 importadores que representan casi el 80% del porcentaje que entra de diferentes materiales forestales aquí a nuestro país. Y Chile ha sido durante los últimos 15 años uno de los principales proveedores. Tengo que decir que en los últimos 5 años sí ha disminuido la importancia, porque entró a jugar un papel preponderante Brasil, pero actualmente sí estamos muy interesados en que Chile retome los primeros lugares de exportación hacia nuestro país, porque, como bien dijeron, el empresario chileno tiene muy buena reputación, son personas profesionales que han establecido una relación increíble con los importadores aquí en México, que se ha logrado establecer durante muchos años la confianza y se ha establecido un vínculo que ha sido muy, muy fuerte. Aprovecho la oportunidad para comentarles que IMEXFOR llevará a cabo su 5ª convención el próximo mes de septiembre, del 22 al 25, en la Riviera Nayarit, en el Gran Velas Resort. Yo sé que muchos de nuestros proveedores, amigos y colegas están ávidos de volver a saludarse, de intercambiar opiniones, de convivir, y qué mejor oportunidad de que asistan y que participen en nuestra 5ª convención. Les haré llegar toda la información por medio de ProChile o directamente a través de Corma, y pues les agradezco mucho esta oportunidad para poderlos saludar. Coincido con José Miguel en que una de las características que hace nuestro mercado es que los importadores mexicanos se hacen amigos de sus proveedores, y hemos compartido más de una vez el pan y la sal en diferentes ocasiones. Realmente tenemos una excelente imagen del empresario chileno. Tenemos una excelente relación con todas nuestras contrapartes chilenas, y esperamos poder contar con la participación de todos ustedes en nuestra 5ª convención el próximo mes de septiembre. Les agradezco mucho a todos la invitación. Muchas gracias, Irma, a ti por acompañarnos y por acompañarnos desde las 10, digamos, hasta ahora, por darnos estos datos súper relevantes también. Esta convención que están organizando, vemos cómo se están reactivando estos eventos y esperamos que sean presencial, que claramente no hay comparación, ¿cierto? Se puede por mientras hacer cosas online, pero presenciales, donde realmente estas relaciones que comentan se van fortaleciendo. Así que, Irma, muchas gracias. No te vayas, porque vamos a hacer un breve cierre de algunas preguntas que han llegado. Algunas ya se han respondido, pero tengo ahí 3 preguntas para que podamos cerrar ahí con todos los panelistas. Así que invitamos a Héctor, Nora y José Miguel a acompañarnos nuevamente, ya que las preguntas son bastante abiertas, así que el que quiera manifestarse o dar la respuesta aquí solamente lo comenta.
La primera pregunta tiene que ver, dice, bueno, si bien el pino es la especie con la que se elaboran los productos de exportación, por lo que es la especie que más se conoce en México, ¿ven y creen que existe oportunidad en ese mercado para la madera nativa chilena, pensando principalmente en la industria del mueble? No sé si ha habido quizás más datos sobre los tipos de madera o si ven que hay alguna posibilidad por esa vía. No sé si Irma o Nora pueden comentarnos. Sí, mira, yo creo que todo está en la educación del cliente. Si nos comentan si una madera tendrá potencial o no, es como cuando llegó acá el pino amarillo, que a pesar de que tenía diferentes características, todo ha sido un tema de educación y de ver qué características y costo-beneficio y ventajas pudiera tener. Entonces, ante lo desconocido, siempre hay mucho trabajo de educación que hacer. Perfecto. Gracias, Nora. Dale, José Miguel. A ver, Chile tiene madera nativa, la que se produce es poca, la que se exporta, los volúmenes son bajos, pero sí México tiene potencial. Coihue se podría exportar porque es igual al cherry, ellos están acostumbrados a comprar cherry, ellos compran bastante madera nativa de África también, he visto, madera nativa de Estados Unidos, compran walnut, o sea, son importadores y hacen muebles caros, o sea, uno va a la feria del mueble, a Tecnomueble, y ves maderas nativas caras y desarrollo hay. En su momento creo que se exportó lenga, y creo que todavía siguen exportando lenga. Los precios chilenos de madera nativa hoy día actualmente acá son muy altos, ¿ya? Yo creo que ahí está la restricción, porque hoy día el metro cúbico o la pulgada de madera nativa acá está muy cara. Ellos encuentran alternativas con mayor cantidad de volumen en otros países, entonces eso es complejo. No, veo el tema de la restricción en precio más que una restricción en uso. Claro. Irma. Sí, coincido con José Miguel. Definitivamente la lenga se trató de introducir durante mucho tiempo, pero fue una cuestión de precio. El mercado mexicano siempre ha tenido, se ha basado en cuestión de precio, y la verdad es que hicimos varios intentos con diferentes empresas chilenas, pero una de las restricciones básicas fue el precio, que era demasiado alto y no era poco competitivo. Perfecto. No, muy claro. Yo creo que de todas maneras también rescato lo que comenta José Miguel. Quizás se pueda hacer un programa de conocimiento de las maderas, como dice él, hay algunas que se parecen bastante a otras, teniendo en cuenta, claro, la restricción de precio, pero de todas maneras se pueden dar a conocer maderas que quizás son bastante parecidas a las que están comprando y que eventualmente... Son muy similares, o sea, la verdad que el cherry o el coihue es casi la misma especie, son primos hermanos, o sea, nosotros nogal no tenemos, pero tenemos, bueno, la lenga también es parecida, se hacía algo de tepa, se mandó, pero la restricción de precio es, ojo, que es lo que hay que ver. ¿Ya? Perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta, entonces. Mira, esta es una pregunta que quizás no tiene una respuesta clara, pero quizás les puedo pedir probablemente su opinión al respecto. En términos de servicios de arquitectura, o quizás voy a hacer la otra primero, que tiene que ver con esta. A ver, hay una pregunta que dice: la tendencia mundial es la construcción en madera por sus variados beneficios ambientales. ¿México tiene algún programa de fomento para ello? Nora nos comentaba que había poca construcción en madera en México, que es algo que acá también no es tanta, pero sí había un impulso importante en los últimos años ligado a los compromisos de reducción de carbono, ¿cierto?, en el sector de construcción. Entonces había un impulso importante a la construcción en madera de viviendas, sobre todo, y también de edificios públicos. No sé si en México han visto algo similar. No, yo creo que la respuesta es no. No, en temas ambientales, no, desafortunadamente, digamos, en Chile, por ejemplo, se usa mucho el término de economía circular en cualquier sector. En México el concepto de economía circular es prácticamente desconocido, tristemente. Entonces, no, de hecho, sí hay un COMACO que Irma conoce, que es el Consejo Mexicano para la Madera con Construcción,
pero sus esfuerzos de promoción son limitados y no hay un apoyo o un programa gubernamental que esté potenciando esto. El único que hubo hace un par de años que yo conozca, pero fue orientado a buscar alternativas para vivienda muy económica a base de madera. No sé, Irma, si tú tengas alguna información complementaria. Sí, de hecho, Imexfor participó durante muchos años en el programa de vivienda con madera. Había concursos en donde se solicitaba la participación de estudiantes en el área de arquitectura o de diseño. Desafortunadamente, no hemos, en los últimos años se retiró el apoyo por parte del gobierno y nos quedamos solamente Comaco, Imexfor y Canadevi, que son la Cámara Nacional de Vivienda, apoyándolo, pero sí, desafortunadamente, se han hecho esfuerzos, pero sí ha tomado mucho tiempo el hecho de aceptar el desarrollo de vivienda con madera, y como bien menciona Nora, siempre ha sido en viviendas de nivel muy bajo. Claro. Y yo la referencia que tengo, yo estoy como en los dos mundos, al ser tablero para cofrado o moldaje. Cemex es muy potente. O sea, sí. Cemex, que es la empresa de cementos de México, debe ser una de las empresas más fuertes que existe en México, que maneja un rubro gigante. Bueno, entonces tiene un apoyo del Estado, un apoyo de la gente muy fuerte. O sea, Cemex es casi México, entonces es difícil pelear contra un Cemex, es difícil cambiar esa mentalidad. Además, México importa mucha madera, no tienen grandes producciones, entonces es difícil que el Estado, que el gobierno vaya a dejar de lado un Cemex para meterse en un negocio que no va a fomentar internamente, mientras que Cemex tiene que, y hay otras, entonces creo que es difícil que haya un fomento desde parte de la industria. ¿Sí? Sí, ese es un antecedente muy importante, Cemex, que no lo mencionamos ni tú ni yo, Nora, pero sí, eso es determinante. Oye, que yo puedo, no. Claro. Así es. Disculpe, pero... Sí, es la realidad. Igual, sí, bueno, ojalá... Soy político. Sí, bueno, acá ha habido mucho desarrollo en esa línea, también... no sé si ustedes saben, pero se han ido instalando fábricas ya de prefabricación en madera, donde generan paneles prefabricados. Prontamente va a haber CLT, que es un producto de ingeniería. Claro, un producto de ingeniería en madera. Entonces, se está como desarrollando un polo ya de productos más de ingeniería para la construcción en madera, sobre todo prefabricados, cambiando un poco el paradigma de la construcción ya como que uno tiene la madera cerrada en obra, sino que pasando a un tema que ya es más, genera mayor productividad y a la vez mayor sustentabilidad. Entonces, eso me lleva también a la última pregunta que tenemos, que tiene que ver con eso. Dale, José Miguel. O sea, desde mis 12, 11 años que llevo en el mercado mexicano, igual de a poco se ha ido introduciendo la madera. Antiguamente en construcción nadie se le hubiese ocurrido un OSB. O sea, hace 5 años atrás no entraba una placa OSB a México, y si entraba se iba para embalaje. Hoy día tú ya puedes ver que en construcciones ya están utilizando techos de OSB. El terciado, la cimbra, hoy día ya lo están utilizando para techos, para techumbre. Ya hay un poco más de uso en construcción. Anteriormente no existía, o sea, era todo concreto, techo. Hoy día poco a poco ha entrado. ¿No va a entrar a los volúmenes de una casa? No creo. Segundos pisos ya se pueden hacer con OSB y con construcción liviana, las playas, las casas de campo. Algo ha entrado por la comodidad de la construcción en madera, pero las grandes ciudades, las grandes urbes no se va a construir en madera como queremos acá. Súper, gracias, José Miguel. Y en esa misma línea hay una tercera pregunta que tiene que ver con las exportaciones de servicios, que se ha hablado también. Nosotros venimos hablando dentro de ProChile de cómo también podemos fomentar estas exportaciones de servicios, por ejemplo, en esta misma línea de arquitectura,
de ingeniería, pero también servicios forestales. Acá hay servicios súper importantes, por ejemplo, de manejo de plagas, de varias cosas súper interesantes. Entonces, ¿cómo ven el sector también de exportación e importación de servicios ligados al sector forestal y maderero? No sé si Irma o Nora, o José Miguel. Irma, adelante. Pues mira, realmente la exportación de servicios sí también nosotros hemos trabajado también muy cercanamente con la Cámara de Comercio Mexicano-Chilena y hemos desarrollado diferentes reuniones y webinars para ver cómo esto va incrementándose, pero sí ha sido un proceso lento y sobre todo en el último año a raíz de lo de la pandemia, pues todo esto ha estado como muy, muy detenido, pero sí se han hecho esfuerzos a través de ProChile con IMEXFOR, de la Cámara de Comercio Mexicano-Chilena, pero no te puedo dar una respuesta muy específica porque la situación actual no es la idónea para que esto Claro. crezca, ¿ok? Perfecto. Nora. Sí, yo también justo eso iba a comentar, que creo que los esfuerzos se han hecho, pero el impacto ha sido limitado. Y esto creo que es un tema no solo de Chile, sino de cualquier país. Ponle Brasil, ponle Canadá. Hemos todos también trabajado en esfuerzos con el gobierno canadiense y es muy regional. En México el tema de amistad y cercanía importa. Entonces, si yo tengo quien me lo haga en México, el tema hablando de servicios, es difícil que ya vaya a buscar en el exterior, sin importar de qué país sea, y ahora con pandemia, mucho más local me interesa. Perfecto, gracias Nora. Mira, llegaron dos preguntas ahora últimamente al chat, así que nos vamos a dar 4 minutos para ya cerrar y no atrasarnos tanto. La primera es, ¿qué porcentaje de las maderas ingresan certificadas, si es que tienen algún orden, digamos, de magnitud con sellos FSC o PFC, sellos de certificación forestal? Y la segunda la hago al tiro, por si quieren contestarlas juntas o la dejamos para después. ¿Qué proyectos forestales como industriales saben que existan en el corto, mediano o largo plazo? Del porcentaje de madera certificada yo desconozco. ¿Tú, Irma? Pues no te puedo dar un porcentaje específico, pero sí te puedo decir que en los últimos años sí se ha demandado la certificación en gran medida. Sí, yo creo que eso es un poco saber cuánto se demanda. Van un camino verde, pero todavía falta. Hay construcciones LEED, que en construcción te exigen ciertas certificaciones, pero hoy día no es un impedimento. A un mediano plazo sí va a ser un impedimento, y en cuanto a calidades, certificaciones de calidad, no existe ninguna. No hay certificación. No tienen una norma establecida como en Estados Unidos. Perfecto. La verdad que se está trabajando en la certificación, pero también en la trazabilidad, claro, en gran medida, y se ha hecho un gran esfuerzo. Nosotros trabajamos directamente con el International Tropical Timber Organization, ITO, y hemos participado en varios seminarios y webinars, y antes presencialmente. El último en el que participamos fue en Perú, precisamente, pero como dice José Miguel, eso va en camino de que en el futuro muy cercano se va a tener que implementar para todo. Perfecto. Y sobre la última pregunta, no sé si tienen algún comentario sobre qué proyectos forestales o industriales se han visualizado hoy en México en el corto. Recientemente, los proyectos que se han incorporado, y Irma, si tienes información adicional, la complementa, son fábricas principalmente de MDF. México ha incorporado o ha aumentado su producción productiva de MDF significativamente, y se espera que si esta tendencia continúa pueda revertirse, que sea un país importador a que sea un país exportador, sobre todo a los Estados Unidos. Así es. Reitero lo que dice Nora, en los últimos años se han abierto 2 plantas muy importantes de producción de MDF, lo cual se tiene planeado que en un
corto, mediano plazo, sea un productor que pueda exportar a Estados Unidos. Sí. Bueno, una de Arauco, que era maciza y finalmente fue Arauco, y la otra un productor local. Bueno, y lo más que yo he visto son que están industrializando algo en enchape. Comprar MDF y ponen pequeña enchapadora, le dan un cierto proceso, mucho en nativo, importan bastante chapa nativa de Asia, la juntan y hacen muy lindos tableros porque en general la industria modelera mexicana es muy buena. O sea, la verdad que a ti Tecnomueble es una feria que te puede llegar a sorprender en su magnitud y en su... O sea, nosotros en Chile no tenemos nada parecido. O sea, qué envidia. Es sorprendente, Tecnomueble es sorprendente realmente. Sí. Vale yo mucho participo todos los años y realmente es sorprendente. O sea, sí. Perfecto, ya. Bueno, por tiempo ha estado muy interesante, les agradezco. Aprovecho de excusar a Héctor, que se tuvo que retirar, por eso no nos pudo acompañar acá, pero desde la oficina de ProChile en México, Adalida ha estado aquí en el backstage apoyándonos en todo, así que agradecemos a los que nos acompañaron hoy día, a ustedes por esta conversación y esta información, y esperamos que sea de mucha utilidad para quienes están mirando México como mercado y para fortalecer las relaciones comerciales de Chile y México. Así que les agradezco nuevamente, les deseamos a todos un excelente día y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, muy buen día. Hasta luego. Hasta luego, chao.